Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Bienvenido a Estudios Bíblicos. Hoy seguimos con nuestro hermano Agustín Afonso en el libro de Lucas y bueno, haciendo un breve resumen de las tres clases pasadas, se estaba profundizando acerca de Lucas 16, versículo 18. Leemos el versículo, por favor. Dice, por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se case con una mujer divorciada de su esposo comete adulterio. Y igualmente profundizábamos en estos textos y en Mateo capítulo 19, y el contexto está un poquito más, con más características o un poquito más visibles para nosotros. Y hay ciertas dificultades en el texto y bueno, nuestro hermano Agustín, igualmente todos los que estábamos aquí, hicimos énfasis en el perdón, hicimos énfasis en que es necesario el camino del perdón antes del camino de un divorcio. Mateo 19, vamos allá por favor para leer unos versículos. Mateo 19, dice la palabra. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea. Sabemos que ya Jesús está entrando en territorio de Judea. Luego le hacen una pregunta a los fariseos, que se permite si un hombre se divorcie a su esposa por cualquier motivo, basándose en el Deuteronomio 24. Más adelante Jesús responde es lo que sería el texto original, o decir el corazón de Dios. Versículo 4. No hay, no habían leído las escrituras, ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y si uno es su esposo, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Hay algo que me llama la atención también en este texto, y es que con una explicación así como la que acaba de dar Jesús en estos dos versículos, era para simplemente tener un corazón noble, humilde y decir amén. Vamos a rectificar, vamos a corregir nuestra manera de actuar en nuestras vidas, de estar divorciándonos por cualquier causa, y tenemos al Hijo de Dios con nosotros, Emmanuel, y vamos a hacer caso, pero ellos no, ellos realmente por la dureza del corazón que ellos tienen, por la terquedad, por la dura cerviz, siguieron preguntando. Versículo 7, ¿por qué dice pues Moisés que un hombre podría darle aviso de divorcio por escrito y despedirlo? Entonces Jesús contesta que eso lo permitió por la dureza de sus corazones. Y hablaba también en el caso específico de que, pero yo os digo que el que se case, eh, acerca de una carta de divorcio, la única forma y manera, como dicen los textos que ya hemos profundizado, es cuando existe adulterio. Pero lo que más hay que resaltar, el contexto de lo que está hablando Jesús. Jesús viene, bueno, en el verso 35, también mi hermano Roberto Miranda citaba varios capítulos de Mateo, lo que es el camino al perdón, lo que es lo más importante. Dios vino a perdonar de corazón. Verso 35 es lo que mi Padre Celestial a ustedes, si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Sabemos que cuando vemos el tema de divorcio es un tema terrible porque nos muestra lamentablemente el fracaso de, de una relación fracturada y heridas y mucho sufrimiento, pero lo importante es saber que siempre existe la forma de volver a enamorarnos de nuestro cónyuge, de volver a perdonar a nuestro cónyuge, de volver a respetarnos. Si Jesús, cito un poco el libro de Juan, si Jesús pudo cambiar el agua en vino, en nuestro matrimonio también puede suceder algo así. Jesús puede suplir lo que le falta a nuestro matrimonio. Jesús puede resolver cualquier problema. Lo importante es invitar a Jesús a nuestras vidas. El día de hoy, antes de darle paso con mi hermano Agustín, ya ese tema hemos profundizado bastante en Lucas
16, 18, vamos a ver la historia del rico y Lázaro. Entonces, no sé si Agustín me permite, colocamos primero un vídeo y luego empezamos con la enseñanza, o cómo lo quieres hacer, Agustín. Sí, si quieres coloca el video y después pasamos a la enseñanza. Amén, hermanito. Vamos a ver un video. Son aproximadamente 13 minutos. Vamos a colocarlo ya mismo. Este video trata sobre la historia de el rico y Lázaro de Lucas capítulo 16 del versículo 19 en adelante. Voy a colocar el video ya. Me confirman si tienen audio, por favor. Yo lo escucho. Sí, sí, claro. Bien. ¡Ayúdenme! 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 En lugar de amar a Dios, los fariseos que amaban el dinero escuchaban las enseñanzas de Jesús y se burlaban. Él les respondió contando esta historia. El hombre rico y Lázaro. Un año antes. Limosna. 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 ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte rogar en mi puerta. Perdóname, señor, perdona. No he comido en varios días y me preguntaba si me podrías dar las migajas que caen de tu mesa. Migajas que caen de mi mesa. ¿Qué comerán los perros? Tengo negocios que atender. Quema esto. Está infectado. ¡Finalmente llegó! Mi hermano preferido. ¿Qué quieres de mí ahora? Nada. Ya me di cuenta.
Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. ¡Ayúdenme! 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 Una limosna. Bienvenido. ¿Padre Abraham? Sí. Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. ¡El paraíso! Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. ¿Padre Abraham? ¿Padre Abraham? ¡Ten misericordia de mí! Te vi con Lázaro. ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas.
Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas. Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. No. Lázaro, ven al lugar que tu padre te ha preparado. Bien, los dejo con mi hermano Agustín Afonso. Bendiciones, hermanitos. Buenas tardes, hermanos. Espero que les haya gustado el video. ¿Sí les gustó? Ok. Porque no es lo mismo leer la historia como que verla, vivirla, pues. Entonces un video es como si estuviéramos viviendo la historia del rico y Lázaro, y lo que significa realmente estar en un tormento, en un lugar de fuego, o sea, de calor, como decía el mismo rico, en esta llama, estoy ardiendo en esta llama. Ahora, para explicar un poco la parábola. Fíjese que el único que menciona esta parábola es Lucas. Y como siempre he dicho y he ratificado en casi todas las clases, este evangelio lo escribe Lucas después de haber investigado con los testigos presenciales de lo que fueron las enseñanzas y los hechos de Jesús. Y él quiso escribirlas todas en orden a Teófilo para que Teófilo conociera todas las cosas como sucedieron en orden. O sea que esta historia del rico y Lázaro está escrita en el orden que sucedieron las cosas cuando Jesús estaba enseñando. Y vemos que en este capítulo 16 ya estuvimos estudiando la parábola del mayordomo infiel, y ya entendimos el significado de la parábola del mayordomo infiel, y tiene que ver con utilizar las ganancias o las riquezas injustas, porque sabemos que en el mundo las riquezas son injustas, porque hay personas que tienen todo el dinero del mundo que en su vida jamás lo podrán gastar, y otras personas que no tienen nada. Entonces las riquezas se les dice riquezas injustas. Jesucristo habla acerca de ellas como riquezas injustas. Y que eso, cuando las tenemos o tenemos posesiones materiales, lo más importante para nosotros debería ser utilizarlas para el provecho del reino de Dios, que era lo que estuvimos estudiando. Pero esto se lo está diciendo en presencia de lo que eran los fariseos. Los fariseos estaban ahí escuchando estas enseñanzas. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Eran avaros. Entonces, ¿por qué uno se explica? Bueno, ¿qué tiene que ver la historia del rico y Lázaro o sea, cómo está metida aquí? Pues es como que saliera de repente, ¿y por qué Jesús está contando esta historia? O sea, ¿cuál es la razón de la historia del rico y Lázaro? Y tiene que ver con
poner a pensar a los mismos fariseos sobre su condición con Dios. O sea, ¿a qué le dan ellos mayor importancia? ¿A las riquezas o a Dios? Por eso en el versículo 13 Jesús le decía a ellos, a los discípulos y a los fariseos que estaban escuchando: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque vas a amar a uno y menospreciar a otro, o menospreciar a uno y amar al otro. Entonces, ¿dónde tienes realmente puesto tu corazón? Entonces vemos que Jesús, después que habla sobre la ley, el reino de Dios, habla sobre el divorcio, el adulterio. Entonces entra esta historia del rico y Lázaro. Y ahí me gustaría, porque esta historia creo que la conocemos todos. Creo que es una historia, una de las historias más famosas que encontramos en la Biblia, y que todos de alguna manera la hemos escuchado. Hemos escuchado muchos sermones acerca de la historia del rico y Lázaro. Y me gustaría que cada uno pudiera comentar qué nos está enseñando Jesucristo con esta historia. ¿Qué nos está enseñando? O sea, ¿qué nos quiere mostrar Jesús en esta historia? Primeramente le digo historia porque según lo que he estudiado y lo que he analizado y lo que he leído, no es una parábola. Hay una diferencia entre parábola e historia. Las parábolas no necesariamente son hechos reales, pero son hechos de la vida cotidiana que pueden ejemplarizar una enseñanza espiritual. En este caso, fíjese que desde que vemos el capítulo 14 bueno, y todos los demás capítulos, siempre cuando es una parábola, los subtítulos del que hizo la traducción de la Biblia, siempre le pone la palabra parábola. Dice parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida, parábola del hijo pródigo, y así. Cuando es parábola siempre le ponen la frase parábola. Pero en este caso dice el rico y Lázaro. El rico y Lázaro, no dice parábola. ¿Por qué? Porque aparentemente es una historia real, no es una historia inventada, no es una historia que Jesús inventó para ejemplarizar y para dar una enseñanza espiritual, aunque da una enseñanza espiritual, pero tiene que ver con una historia que sucedió, algo que es real. ¿Por qué? Primeramente porque se utiliza un nombre propio, Lázaro. Lázaro. O sea, Jesús se está refiriendo a una persona que tiene un nombre propio, como es Lázaro. El rico no le menciona el nombre, pero sí Lázaro. Lázaro, ¿verdad? Y Abraham, ¿verdad? Estaba ahí también en el Hades junto con Lázaro cuando lo recibe. Entonces, a mí me gustaría que cada uno, si pueden aportar algo, y qué enseñanza ustedes creen que Jesucristo nos está dando y le estaba dando a los discípulos con esta enseñanza del rico y Lázaro. O sea, ¿qué nos quiere enseñar Jesús en esta enseñanza? Me gustaría que abrieran sus micrófonos y empezaran a comentar uno por uno. Bueno, me gustaría empezar a comentar. Sí, Okay. puedo, claro. Claro, puede. Yo creo que principalmente la enseñanza que nos da Jesús en esto, viendo los dos personajes, alguien muy rico y alguien muy pobre, o sea, los dos contrastes del mundo prácticamente, es que realmente lo que importa en esta vida es lo que viene después de esta vida, o sea, un poquito medio paradójico, pero creo que eso es lo principal, o sea, porque el Lázaro estuvo en aflicción aquí, era pobre, pedía limosna, tenía lepra, no sé cuántas cosas habrá padecido, pero él, fíjate como lo pone por lo menos en el video, de que ven que tu padre te preparó algo. O sea, recibido como si fuera un rey prácticamente. A diferencia del rico, que tenía todo, en la tierra estaba excelente, más bien era alguien como hasta mezquino porque rechazaba por lo menos a Lázaro, pero al final fue para la parte de tormento, o sea, de que esta vida, ok, podrás tener sufrimientos, o podrás tener placeres, pero cualquiera de los dos siempre será momentáneo, pero lo que viene después de esta vida es eterno. Eso es lo que yo pienso que es como, creo que es como el mensaje principal, pues de ahí más, no sé. Ustedes son los maestros. ¿Alguien más quiere Gracias, comentar? hermanito Daniel. Hermanita Nelly, por favor. Hermanita Nelly. Hermanita Nelly. Bueno, en primer lugar, es una historia que eriza la piel, ¿no? Que uno se piensa de que gracias a nuestro Padre Celestial nosotros hemos tenido la dicha de poder recibir la palabra, y yo veo que aquí nos enseña que la soberbia
de ser rico y menospreciar al que menos tiene, pues no nos lleva a ningún lado. Nos enseña a que podamos compartir de lo poco o mucho que tengamos, para así nosotros tener un lugar con nuestro Padre Celestial, pues y también aceptar la palabra de corazón y aprender y ponerla en práctica, porque el rato que nosotros ya partamos y estemos como en la condición del rico, pues nada ni nadie va a salvar, ni a nuestra familia, ni a nadie, porque muchas veces cerramos la puerta de nuestro corazón a la palabra de Dios y a los mandamientos que nos manda el Señor para poder estar en paz y poder estar bien nosotros mismos y en la familia. Gracias. Gracias, hermanita Gracias, Nelly. mi hermanita Nelly. ¿Alguien más, hermanitos, comentarios? Bienvenida, hermana Douglas. Dios te guarde, hermanita. Bendiciones. Si alguien más quiere comentar, hermanito. Hermanito Roberto Miranda, una aportación. Bueno, si no hay nadie más que quiera hablar, pues sí. O sea, hay varias cosas que son para mí sumamente importantes. Lo primero que yo veo es que no hay oportunidad de arrepentirse después de la muerte. No hay oportunidad de cambiar, no hay oportunidad de salvación. O sea, ya el destino ya está hecho. Y no hay ayuda, no hay apoyo. O sea, lo que dice 2 Corintios capítulo 5 es cierto, que seremos juzgados por las cosas que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, mientras estábamos vivos aquí en este mundo. Entonces, lo segundo es que el que no cree en la palabra de Dios tampoco va a creer si un resucitado se lo platica y se lo cuenta. O sea, el que no cree simplemente no cree, su actitud es de no es de fe. O sea, que la fe tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una confianza, ¿verdad? En algo que se diga. Es muy triste porque en nuestra vida, especialmente en Latinoamérica, se nos cría desde un momento, desde que nacemos, a no confiar en nadie. No confiamos ni en la policía, ni en la ley, ni en ninguna protección. Pensamos, o sea, así se nos enseña, que la gente quiere aprovecharse de nosotros. Vivimos en apartamentos o casas con 5 chapas de llaves y candados y cosas por el estilo, porque nos enseñan a no confiar, ¿verdad? Entonces eso es muy difícil, porque si no confiamos nunca vamos a poder hacer nada de lo que está pasando aquí. Y eso es lo que vemos aquí. Hay una especie de temor a los demás, o pensar que se están aprovechando de uno. Yo cuando veo al rico, no lo veo solamente el rico, sino lo veo diciendo, este me quiere robar. Viendo al pobre de tal manera que me alejo de él, no porque sea yo tan egoísta, sino simplemente porque no quiero que me ataque, que me está molestando, está en contra de mí. Y uno se protege de esa manera. Y eso es muy triste, pero el mundo es de esa manera, ¿verdad? La otra cosa que yo veo aquí claramente es que después de la muerte, aunque el juicio no se ha pronunciado todavía de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Ya no hay forma de estar. Hay dos lugares en el lugar de los muertos. El lugar donde está uno del lado bueno y el lugar donde está uno del lado malo. O sea, aunque el juicio no sea el castigo no es final, pero va a ser final cuando venga el Señor. Y los que ya están del lado del rico, pues ya se amolaron, ya quedaron amolados, ¿verdad? Yo veo que esa es la situación ahí. Y la otra cosa es que no hay comunicación entre uno y otro. O sea, una vez que ha pasado la vida, esta vida aquí, ya no tenemos contacto, ni el bueno con el malo, ni el malo con el bueno. Eso implica que estamos protegidos. Entonces, por eso no hay juicio después de la muerte. El juicio es mientras estamos aquí en el cuerpo. No sé si eso me explica o no explica algo. Ya la clase está dada, pues. Vamos a orar. Pero ¿quién va a hacer la oración final? No, mentira.
Ajá, ¿quién más quiere hacer su aportación, su comentario? Pueden hablar tranquilamente, no hay comentar problema. otra cosa. Dígame. Sí, Daniel. ¿Puedo? ¿O alguien más quiere comentar? No sé, no escuché. Sí, tú, Daniel, aporta tú y yo voy a comentar algo también. Estaba viendo aquí que o sea, que la parábola, como dijo Agus, que la parábola, o sea, no es una, no, o sea, no se entiende, es la única parábola que no refiere a una parábola y que menciona el nombre de alguien. Pero también, no es una parábola. exactamente, por eso es una historia. Entonces, pero está viendo que hay una parte en esta Biblia de estudio que conseguí que dice que esa historia refleja lo que serían las bienaventuranzas que dio Jesús en Mateo, sí, capítulo 6, versículo 20 al 26, las bienaventuranzas, que dice que bienaventurados los pobres de espíritu, de los que lloráis, de los que son rechazados, y todo eso, y que también cuidado de cuando todos los que hablen bien de vosotros, y, o sea, como que refiere también como una historia también que refiere lo que tiene que ver con las bienaventuranzas, pues, o sea, porque prácticamente Lázaro cumplía como con las bienaventuranzas, por así decirlo. No se me llamó la atención que lo leí ahorita y quise solamente compartirla, a ver si es una locura o tiene sentido. Está bien, gracias, hermanito Daniel. Quiero comentar algo, Agustín. Dime, Alejandro. Hay algo que me llama mucho la atención, siempre de Enrico y Lázaro, ¿no? Viendo que se nos está mostrando todo lo que Dios piensa hacer después de nuestra muerte. O sea, se nos está mostrando absolutamente cómo Dios va a obrar, qué tiene preparado, a dónde vamos a ir, cuáles serán nuestras condiciones. O sea, lamentablemente, aquellos que no van a servir a Dios o aquellos que no están dando sus vidas por Cristo Jesús y sabemos que van a tener tanto el lugar de sufrimiento como el trato de sufrimiento y lejos, apartados eternamente de Dios. Y me llama la atención porque se nombra la parte de paraíso y se nombra la parte de Hades, son palabras o lugares exactos y concretos que la palabra de Dios nos ha dicho que son. Y luego Agustín se los va a explicar. Y me llama la atención también cómo Lázaro nos da un lugar también donde va a estar aquel que es humilde y manso de corazón. Entonces es una persona que ha decidido seguir los caminos de Jesucristo, porque estamos hablando en el Nuevo Testamento, estamos hablando de la historia del Evangelio de Lucas, la vida de Cristo, lo que Él vino a hacer a este mundo. Y entonces aquellos que quieran servir a Cristo y seguirlo, van a llegar al lugar de Lázaro, al paraíso. Y ese paraíso hay una gran fiesta, como dice, un banquete en tu honor y todo eso que estamos observando. Y la bienvenida que te da el padre Abraham, por decirlo así, porque se menciona como el patriarca para que el judío y la persona que está viendo de esta historia de Jesús entienda y sepa que como tiene en alto estima o las palabras o lo que hizo el padre Abraham, que también entienda que Abraham está en el paraíso, pero en el cielo o en el reino gobierna Dios, Jesús y su Padre. Entonces, me llama mucho la atención la parte de lo que piensa hacer Dios con nosotros. Esa es el revelarnos lo que va a hacer. Y no es algo que ha estado oculto. Y es el juicio, como dice mi hermano Roberto. Gracias, hermano Agustín. Agustín, tu micrófono, por favor, está apagado. Disculpen. ¿Alguien más que quiera comentar? Pueden comentar libremente, no tengan miedo de hablar. Alguna idea que tengan, algo que estén viendo en la parábola. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? ¿Por qué está eso en la Biblia, esa historia? ¿Más nadie? Ok, vamos entonces a empezar. Marlene va a comentar. No, yo solamente quería decir que es como una manera de entender que nuestra vida no termina aquí en este mundo. Tenemos una vida eterna y tenemos que preocuparnos por esa vida eterna. El rico nunca se preocupó, vivía bien, no tenía necesidad, nunca se preocupó en saber que después de la muerte había una vida que era eterna. Y
Y es la manera de poder nosotros, porque claro, eso Dios se los está hablando a las personas que le estaban escuchando en el momento, pero también Dios nos habla a través de esa enseñanza que tenemos que preocuparnos por esa vida espiritual, que es más importante de lo que nos pueda pasar en este mundo. Fíjate, Lázaro pasó momentos difíciles, mal, enfermo, pero la cuestión, eso fue momentáneo, tuvo un fin. En cambio, la vida después de la muerte es eterna, no tiene fin. Amén. Fíjate que Jesucristo empieza contando la historia en el versículo 19, diciendo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Cuando vemos un hombre que se viste de esta manera, normalmente los que se vestían de púrpura eran los que tenían una posición muy alta, pues, porque eran ropas muy caras. El púrpura, como Lidia, que era vendedora de púrpura, se dice que ella era una mujer que tenía mucho dinero, o sea, tenía comodidad, y por eso ayudaba a Pablo, porque el púrpura era una tinta, ¿verdad?, que la vendían precisamente para teñir esta ropa y era muy cara. Entonces, para vestirse de púrpura tenían que ser personas que eran pudientes. En este caso, este hombre era rico y por eso se vestía de púrpura. Dice, y hacía banquetes con esplendidez cada día, o sea, todos los días hacía banquetes con esplendidez, o sea, dinero no le faltaba. O sea, él tenía comodidades, tenía todas las comodidades que él necesitaba en el mundo, ¿verdad? Pero esta historia se la está contando a los fariseos. A los fariseos que, como dice el versículo 14, eran avaros y se burlaban de él. Eran avaros y se estaban burlando de él, burlándose de él por la enseñanza que estaba dando. Fíjese la diferencia con el capítulo 14 en la parábola de la gran cena, que Jesucristo también nos enseñó. En la parábola de la gran cena, dice que él mandó va a haber una gran cena, ¿verdad? Y mandó a traer los convidados, las personas convidadas que vinieran a la gran cena, y todos se excusaban para no entrar a la cena. Entonces el padre o el dueño de la casa le dice al siervo, enojado, le dice: ve pronto por las plazas y las calles, versículo 21, y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. O sea, ¿a quién manda el padre de familia a traer a la gran cena que había estado preparada para algunos? Pero él manda a traer a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los que eran despreciados por la sociedad. En este caso, la historia que le está contando Jesús a ellos era para que los fariseos entendieran de que era necesario hacer misericordia. O sea, que había gente que era necesitada y era necesario hacer misericordia ante las personas. Fíjese que al rico Jesús no le pone nombre. Al rico Jesús no le pone nombre. Le pone nombres al mendigo, Lázaro. Lo llama por su nombre. O sea, que Jesús le da más importancia al mendigo que al mismo rico, porque no lo toma en cuenta, no dice su nombre, no lo menciona, simplemente dice su condición. Era un hombre rico que se vestía de púrpura y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Había un mendigo llamado Lázaro, ahí dice su nombre. Algo que podemos aprender de esto es que el hecho de tener una condición social como la de Lázaro no implica que Dios te haya abandonado, no implica que Dios no esté contigo. El hecho de que tengas muchas comodidades, tengas muchas riquezas, no significa que Dios está contigo. No significa que Dios te ha bendecido o te ha dado todo porque te quiere y te ama. En este caso vemos que no era así. ¿A quién amaba realmente Dios aquí? Al mendigo que estaba echado en el suelo lleno de llagas. Un hombre que estaba enfermo, no tenía nada y estaba pasando hambre. Tenía necesidades. Y Dios estaba con él. Dios lo amaba a él. O sea que la condición social no implica que el Dios no te quiera. Muchas veces creemos que porque nos va mal es porque Dios me ha dejado, me ha abandonado. Las cosas me han salido mal es porque Dios me ha abandonado y no me quiere. Cuando me va bien es porque Dios te bendice y te quiere y te ama y por eso te ha dado tantas cosas. Yo creo que no tiene nada, eso no tiene que ver. No quiere decir que el hecho de que seas rico, que tengas posesiones, no significa que Dios no te ame. Pero no es algo que sea así, o sea, que sea siempre así, sino que puede haber
diferencias en eso. Entonces, el hecho de ser rico no significa que Dios está contigo, y el hecho de ser pobre y enfermo no significa que Dios no está contigo. Puede ser al contrario, Dios sí puede estar contigo. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, el hombre estaba enfermo, tenía hambre, no había comido. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fíjese cómo trata Jesús al mendigo como cuando muere, y cómo trata al rico cuando muere. Fíjese que a pesar de que el rico tenía todo, también murió. O sea, la condición del hombre es esa. Es necesario que todos moramos una sola vez y vaya después el juicio, como dice ya en Hebreos, ¿verdad? Es necesario que el hombre muera una sola vez y después al juicio. O sea, el hombre muere, el hombre va a morir, como en Génesis nos enseña también el capítulo 3, ¿verdad? Donde vamos a ser polvo. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos, porque tenemos que morir. O sea, sea cual sea nuestra condición espiritual o física, sea buena o sea mala, igual todos vamos a morir. Pero el caso es el trato que le da Dios al mendigo y el trato que le da Dios al rico. Entonces murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Y también murió el rico y fue sepultado. O sea, es como que le da poca importancia. O sea, en el mundo, el rico tenía mucha importancia, una persona importante, admirada por muchas personas, apreciada por muchas personas por las posiciones que tenía, pero ante Dios no era así. Entonces su condición era distinta en el momento que muere. Era completamente distinta. Dios aprecia realmente a los que aman a Dios. Aquí no se cuenta cómo era la historia de Lázaro, no se cuenta cuál era su condición espiritual, no sabemos cómo era él ante Dios, como si guardaba o no guardaba la ley de Dios, si hacía la voluntad de Dios, si era una persona espiritual. Lo único que sabemos es que era mendigo y enfermo y que no tenía nada, no tenía posesiones. Pero Dios lo premia porque todos vamos a morir y todos vamos a recibir algo después que moramos, como dice 2 Corintios capítulo 5. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Todos vamos a recibir, ¿verdad? Entonces Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue sepultado. Y en el Hades, dice, y en el Hades. Esa es otra cosa que encontramos acá en esta historia, que hay conciencia en el Hades. Hay conciencia cuando estamos muertos o al morir. O sea, el cuerpo muere, pero el espíritu sigue viviendo y tiene conciencia. O sea, se da cuenta, tiene recuerdos, conoce, sabe las personas que se quedaron en el mundo y sabe cuál es su condición y siente cuál es su condición. Fíjese que este rico no solamente sentía calor, sino que también sentía sed, estoy atormentado en esta llama, tenía sed. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico estaba en tormento en el Hades. Ahora, ¿qué es el Hades? Como decía Alejandro, el Hades. Hades significa lo invisible. Lo invisible. Es el lugar donde van los muertos. El lugar donde van los muertos, pero no necesariamente es la tumba. Porque claro, los testigos de Jehová por lo menos ya hablan del Hades como la tumba, que es el sitio donde van los muertos, donde ponen los cuerpos. Pero no necesariamente solamente es donde están los muertos físicos, donde está el cuerpo muerto, sino también donde está el alma o el espíritu. Ahí también es el Hades, es la zona del Hades. Jesucristo, cuando muere en la cruz, cuando está con el ladrón bueno o el ladrón arrepentido y el ladrón que no se arrepintió, el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dice Jesús? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿dónde fue Jesús? ¿Al Hades o al paraíso? Fíjese que el rico cuando muere va al Hades y ve a Lázaro junto con Abraham. O sea que estaban todos en el Hades. Ahora, había una gran cima, según lo que dice acá, había una gran cima que es como un hoyo o un hueco o algo así, un precipicio, algo así que no permite que unos pasen de un lado a otro, ni de este lado pasen acá, ni de aquí pasen allá. O sea, no hay manera de que pasen unos al otro, de un lado a otro. Entonces, Cristo dice que fue al paraíso.
Entonces, según la mitología griega, lo que he leído un poco, al sitio de tormento se le llama Tártaros, en griego, Tártaros, que es según la mitología griega, según los dioses griegos y esas cosas. La gente que va a tormento sí va al Tártaros. Y según Jesús nos enseña, las personas que no van al tormento van al paraíso, que es la zona del Hades, donde están los que han hecho la voluntad de Dios, como en este caso, Abraham y Lázaro. Estaban en el Hades, pero en la zona o el sitio donde hay consolación. Entonces, algo también cierto en esta historia, que tenemos que aprender también de esta historia, es que es una realidad que existe un tormento, que existe un sitio de tormento, que existe un sitio de condenación, un sitio de como dice, estoy atormentado, o sea, tormento día y noche sin fin por la eternidad. Y así como existe un sitio de consuelo llamado, según esta historia de Jesús, el seno de Abraham, o sea, el seno de Abraham. Es al lado donde están los que hicieron y la voluntad de Dios, los que tuvieron fe e hicieron la voluntad de Dios. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Fíjense que pedimos misericordia cuando la situación está mal, cuando vemos que la cosa está difícil. Cuando el rico pidió misericordia, en el momento que se dio cuenta de que la necesitaba. Cuando estaba en el mundo, mientras estaba en el mundo, haciendo banquetes con esplendidez, vistiéndose de lino fino y de ropas púrpuras, él nunca pidió misericordia ni se acordó de que necesitaba misericordia, necesitaba ayuda. Él se da cuenta de que necesita ayuda realmente cuando está en esa condición. Dice: y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjate, Lázaro era un mendigo, enfermo, lleno de llagas. Y aquí el rico, era tanto el tormento que él tenía por estas llamas que lo estaban atormentando, era tanto el tormento que él era capaz de permitir que Lázaro, que era un mendigo enfermo, mojara el dedo y se lo metiera en la boca. O sea, así sería la condición. En el mundo, él ni siquiera, como vimos en la película, él no era capaz ni siquiera de acercarse a una persona así. O sea, ellos no se juntaban, o sea, más bien los rechazaban, eran las personas rechazadas en el mundo. ¿Qué le dice a Abraham? Y Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Él recibió bienes en su vida y Lázaro males. A veces recibir bienes en la vida perjudica más que nos ayuda. Es más perjudicial que ayudarnos a nosotros. Porque a veces los bienes en la vida, tener muchos bienes y tener comodidades, nos hace olvidarnos de Dios. Nos hace olvidarnos de que necesitamos ayuda. Él se dio cuenta que necesitaba ayuda cuando estaba en la condición de tormento. Pero mientras estaba en el mundo, él no necesitaba ayuda. Entonces él recibió bienes y él confiaba en los bienes materiales. Él vivía según los bienes materiales y para él Dios no hacía falta, no era necesario. Cuando estamos en una condición como la de Lázaro, que estaba enfermo, lleno de llagas, estaba con hambre, tirado en el suelo pidiendo limosna, cuando tú estás en esa condición, te das cuenta de que necesitas ayuda. Y cuando uno está enfermo y le pasan cosas malas, es cuando uno más busca a Dios, es cuando uno más se acuerda de que necesita a Dios en ese momento. Entonces, a veces la condición de rico puede ser perjudicial para nosotros. Y no quiere decir que todo sea así, para todos sea así. Pero normalmente cuando eso sucede, las personas tienden a olvidarse de Dios. Yo estuve en la iglesia en Montreal, en Canadá. Creo que lo conté ya una vez, pero bueno, para los que no estaban. Y ellos me decían, los hermanos de Montreal, me decían que allá era muy difícil predicar el evangelio. Y yo le decía, ¿por qué? Porque aquí la gente no necesita a Dios. Porque la gente tiene todo, o sea, tienen carro, tienen casa, tienen trabajo, viven cómodos, todo el mundo está bien. Entonces la gente no necesita a Dios, porque las comodidades del mundo los hacen ver de esa manera las cosas. O sea, cuando yo estoy bien en el mundo, ya no necesito a Dios, siento que no necesito a Dios, no necesito ayuda de nadie, porque estoy bien. O
sea, realmente yo siento que necesito ayuda es cuando estoy mal, como el rico se dio cuenta que necesitaba ayuda y decía, ayúdame, o sea, porque estoy atormentado en esta llama. Y ese es el momento en que buscamos a Dios. A veces los problemas del mundo, las aflicciones, las enfermedades, las cosas que nos suceden, tienen ese propósito. Es lo que yo decía el otro día, o sea, Dios te llama, cuando Dios utiliza la mano derecha, Dios es suave, pero cuando tú no escuchas a Dios, cuando Dios te trata con suavidad, entonces Él saca la mano izquierda, y cuando saca la mano izquierda duele. Y entonces cuando Dios quiere que tú lo escuches, lo vas a escuchar, al amor por las manos, las cosas van a suceder para que lo escuches, pero no hay que esperar ese momento de que las cosas no sean como nosotros queramos para buscar a Dios. El rico, lamentablemente, no pudo o no se dio cuenta de la necesidad que tenía de Dios. Y él se lo está hablando, se lo está diciendo a los fariseos. Los fariseos eran así. Eran personas avaras. Ellos vivían para sí mismos. Ellos no tomaban en cuenta a los desprovistos, a los necesitados, a las personas que eran rechazadas, los enfermos, lo que ellos llamaban pecadores. ¿Verdad? Que era con los que se juntaba Jesús. Ellos no tomaban en cuenta a esa gente. Ellos vivían para sí mismos, se vestían con esplendidez. Ellos hacían sus comidas, ¿verdad? Y no invitaban a las personas rechazadas. Ellos solamente se preocupaban por las personas que eran de su propio nivel, de ellos mismos. Mientras que Jesús no. Jesús, ¿qué hacía? Él llamaba a los pecadores, él se juntaba con ellos, con los que necesitaban, con los mendigos, con las personas que necesitaban su ayuda. Y él decía, yo no vine a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Los enfermos son los que necesitan un médico, no los sanos. Y él venía a sanar a los enfermos. Y los fariseos lo criticaban por eso, por juntarse con esas personas. Dice Abraham entonces el 25, ahora, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, Fíjese lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, un momentico, Apocalipsis capítulo 3, en cuando Juan le escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis. Dice el versículo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjese lo que dice o lo que supuestamente se han enriquecido y tienen suficiente para toda la vida, como el hombre que quería ampliar sus graneros, ¿verdad? Dice, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ese es el problema cuando decimos eso. De ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad de nada. Y cuando yo siento eso, yo no busco ni siquiera a Dios, porque no siento necesidad de nada. Y no sabes, fíjate el versículo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿cuál es tu condición realmente? Cuando tú sientes que no tienes necesidad de Dios. Cuando tú crees que todas tus necesidades están cubiertas por los bienes materiales que tú tienes. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo era el rico? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y rico. Porque la verdadera riqueza no es la física, no es la material. La verdadera riqueza es la espiritual. Y eso es lo que tenía Lázaro. A pesar de que era pobre, estaba enfermo, pero su riqueza era la espiritual. Esa era la verdadera riqueza, porque es la que permanece para siempre. Dice, además de todo esto, versículo 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una gran cima es como un abismo que está separando los dos sitios. Tanto el Hades, zona de tormento, como el Hades, zona de o sitio de consuelo, llamado el paraíso. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Fíjese que el rico tenía memoria de los que estaban en el mundo, de sus hermanos. Envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él se acordó que tenía 5 hermanos, que me imagino que estaban en la misma condición de él, comiendo con esplendidez, vistiéndose bien, disfrutando de la vida como disfrutaba él, sin acordarse de los desfavorecidos, sin acordarse de Dios, viviendo su vida como ellos les placía.
Entonces se acordó de que tenía 5 hermanos. Envíalo a casa de mi padre. O sea, imagínense que ellos vieran a Lázaro resucitado, vivo, en casa de su padre, hablándole a los hermanos. ¿Cómo sería eso? Dice, fíjense lo que Abraham le dice. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. ¿A quién le está hablando Dios, Jesucristo? A los fariseos. A los fariseos, dice. A Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿A quién tienen que escuchar? A los profetas y a Abraham. Y a Moisés, perdón. Tenían que escuchar a Moisés y a los profetas. O sea, escuchar la ley, escuchar las profecías. ¿Y las profecías de quién hablaban? ¿De quién hablaban las profecías? De Jesucristo, del Mesías. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguno fuere a ellos tienen que ver algo sobrenatural para que se arrepientan. O sea, para ellos no era suficiente la palabra de Dios, no era suficiente la ley y los profetas. Para ellos no era eso suficiente, sino que ellos tenían que ver algo sobrenatural para que se arrepintieran. Y fíjense, el versículo 31 es importante. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, vemos el caso de lo que está diciendo Jesús de acá. O sea, si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque algunos se levantare de entre los muertos, tampoco se persuadirán. Y le está hablando a los fariseos. ¿Y quién fue el que se levantó entre los muertos y que ellos seguían sin creer? El mismo Jesucristo está hablando de él sí mismo. O sea, ¿quién fue el que se levantó entre los muertos? Igual ellos no se persuadieron, a pesar de que más de 500 personas lo vieron resucitado. Y ellos siguieron sin creer o sin querer creer en los profetas y en Moisés, en lo que la ley y los profetas decían acerca del Mesías. O sea, la historia es completamente para ellos. Ellos le daban más importancia a las cosas del mundo, a las riquezas, a las comodidades del mundo, y menospreciaban a todos aquellos que ellos consideraban despreciables, a los que ellos consideraban pecadores, a los cobradores de impuestos, a los de mal vivir, a los despreciados. Ellos solamente se consideraban a sí mismos, eran egoístas y avaros, como dice el capítulo, aquí en el capítulo 16, ¿verdad? El versículo 14. Entonces, Jesucristo le está hablando de eso, de lo que iba a pasar, de que él iba a resucitar, y que a pesar de que él iba a resucitar, ellos seguían sin creer, porque si no, tú no crees a la Escritura, aunque él resucite, tampoco lo vas a creer. Y ellos no quisieron creer, ellos no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías. Ellos lo rechazaron a pesar de todos los testigos presenciales que lo vieron vivo y que la tumba estaba vacía. Y ellos siguieron con la historia pagándole a los soldados. No sé si ustedes han leído esa historia en Mateo, donde ellos le pagan a los soldados para que ellos sigan testificando de que el cuerpo se lo robaron los apóstoles. Fíjense el versículo 11 del capítulo 28 de Mateo. Dice, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, ¿a quién se lo dieron? A los sacerdotes, a los principales sacerdotes. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Fíjense, ¿por qué ellos le pagan a los soldados? Porque los soldados están diciendo la verdad. ¿Qué dijeron los soldados? Se presentaron los ángeles, rodaron la puerta y desapareció el cuerpo. No lo vimos, o sea, no lo vieron, se resucitó, ya no está ahí, no está en la tumba. Ellos dieron dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. O sea, inventaron una mentira para que los soldados dijeran, para ellos no quedar mal, para no creer, para que no aceptaran la resurrección de Jesús simplemente. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, porque lo más seguro es que si el soldado se queda dormido durante la guardia, el gobernador los manda a matar. Ese era el castigo por quedarse dormido en una guardia. Ellos no pueden decir, mira, se robaron el cuerpo de Jesús cuando estábamos dormidos. Ay, ¿por qué se quedaron dormidos si estaban en la guardia? Entonces lo más seguro era que iban a morir.
Entonces, por eso ellos dicen, si el gobernador escucha esto, nosotros lo vamos a persuadir y los pondremos ustedes a salvos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, ellos siguen creyendo que Jesús no resucitó, sino que se robaron el cuerpo. Pero ellos sabían que era mentira. Fíjense que ellos sabían que era mentira. Ellos le pagaron a los soldados para que dijeran eso. O sea, que ellos sabían que Jesús se había resucitado. Ellos sabían que no se habían robado el cuerpo, que el cuerpo se había desaparecido. Y vieron unos ángeles, y vieron todas las señales, y vieron todas las cosas. Y los soldados se lo contaron. ¿Por qué no creyeron? Y aquí se lo está diciendo en la historia de Lázaro. Aunque alguno se levantara entre los muertos, no se persuadirán si no creen a Moisés y a los profetas. Y ellos no creían en Moisés ni en los profetas. No creyeron en lo que estaba escrito acerca del Mesías, acerca de Jesús que vendría. Y era la condición de los fariseos, era así. Ellos eran así. Ellos solamente veían por sí mismos, veían era solamente por ellos mismos. No les importaba más nadie. Era su popularidad y su prestigio y su liderazgo. Y es lo que ellos temían no perder, todo eso que ellos tenían. ¿Preguntas, comentarios? Sí, hermano, un comentario. Dígame, hermano. Después de ver eso y reflexionar, veo tres cosas claritas ahí. En primer lugar, que existe el cielo y que puede estar en una situación mejor que la que estoy acá. No importa la situación que esté. Y que también está claro que existe el infierno, donde si no me preocupo la puedo ver difícil. Y tercer lugar, que el engaño de las riquezas para que ellos se confíen en la riqueza material. Eso lo veo clarito en esa palabra. Dios la bendiga. Exactamente, hermano, gracias. ¿La hermana María o Tiziana? Tizianita. Hermanos, una pregunta. Mire, ¿cómo es eso? O sea, los apóstoles, los discípulos de Cristo nunca vivieron cómodos, seguros. Ustedes me entienden, fue lleno de persecuciones de toda índole. Entonces, mi pregunta es, si nosotros somos discípulos de Cristo, o sea, ustedes me entienden, o sea, como que yo no sé, o sea, porque mira, Jesús le habló al rico y le dijo al joven rico, y lo miró con amor, ¿no? Porque él no quería, porque él le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo, da todo a lo pobre y hazte riqueza en los cielos, o algo así, yo creo. Entonces, él se fue porque él parece que era, no lo sé, él estaba muy rico y estaba muy triste para entregar todo ese dinero o herencia o lo que él se trabajó, no sé, a los pobres. Entonces mi pregunta es, pero es que Cristo dice eso a alguien que lo quiere seguir. Y entonces a mí muchas veces me dicen, no, lo que pasa es que yo entiendo que no sé, es que este es mi conflicto, porque es que yo vivo en un país tan increíblemente rico y yo muchas veces siento que vivo en un Babilonia, pero es que yo no soy Daniel. Yo quisiera ser como Daniel, pero no es que yo me dejo de que impresionar ni nada, porque quizás porque me crié pues con gente, lo que pasa es que los ricos de verdad de Suiza no son como ustedes se lo imaginan. Son personas que muy humildes. O sea, son personas que andan en bicicleta normal, que compran el discounter, pero son billonarios. Son, por ejemplo, los herederos de la farmacéutica Roche, ¿no? Entonces, y eso. Entonces, lo que yo quiero decirle es que qué sé yo, pero yo sí sé porque provengo de República Dominicana y yo tengo familiares pobres. Y entonces yo también, ¿cómo le explico? O sea, yo nunca he entendido eso realmente, porque a mí me dicen, no, porque tú eres mal agradecida, porque mira cuánta gente, tú quieres que regresar a Santo Domingo y todo el mundo se quiere ir a Suiza, si pudiera, ¿verdad? Pero es que no, es que realmente la gente no me entiende. Yo lo que decía, yo no sé si usted... Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pues más o menos creo que comprendo lo que me estás diciendo. Primero, el joven rico
no necesitaba entregar todas las riquezas para heredar el reino de Dios, porque él llega preguntándole a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Jesús, ¿qué le dice? Guarda los mandamientos. Él dice, ¿cuáles? Bueno, no matará, no adulterará, los mandamientos de Moisés. Él dice, bueno, todo eso lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Pero ¿cuál era la intención que tenía el joven rico? ¿Qué es lo que él quería? Heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cuánta importancia le das tú al reino de Dios? Jesús simplemente estaba midiendo la importancia que realmente él estaba dando al reino de Dios. O sea, tú quieres ir para el reino de Dios de verdad. O sea, realmente le das la importancia que tú crees que tiene. Realmente tienes deseo de ir. Entonces, guarda los mandamientos. ¿Qué más me falta? Vende todo lo que tienes a ver si es verdad que realmente quieres el reino de Dios. El hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y es cuando Jesús dice, más difícil entrar un rico en el cielo, más fácil entrar un camello por un ojo de una aguja que un rico en el cielo. ¿Por qué? Por eso, por las posesiones, porque somos materialistas, lamentablemente. Pero el hecho de que tengas posesiones materiales tampoco implica que no vayas a ir para el reino de Dios. Eso no quiere decir. No quiere decir que los suizos, porque tengan mucho dinero, no puedan heredar el reino de Dios. Fíjese el Sermón del Monte, como decía Daniel, que esa historia también tiene que ver mucho con el Sermón del Monte. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesucristo está hablando de bienaventurados, felices los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre? Un pobre es alguien que es necesitado y que tiene dependencia de los demás. Ese es un pobre, alguien necesitado y dependiente. ¿Qué es un pobre en espíritu? Alguien que tiene necesidad y depende de otro. ¿Y de quién dependemos nosotros? Que tenemos necesidad y dependemos de quién? De Dios. Entonces yo soy pobre en espíritu cuando yo tengo necesidad de Dios y dependo de Dios, a pesar de que tenga dinero. A pesar de que tenga dinero. ¿Qué es lo que no tenía el rico en la historia del rico y Lázaro? No era pobre en espíritu. Él podía tener mucho dinero, pero no era pobre en espíritu. Él no dependía de Dios. Él no dependía de Dios, ni tenía necesidad de Dios. Ese era el problema que él tenía. Pero el hecho de tener dinero no quiere decir que no vas para el reino de Dios, porque vemos los patriarcas. Abraham tuvo mucho dinero. David tuvo mucho dinero. Salomón tuvo mucho dinero. Tenían todo. Pues. ¿Y ellos dónde están? También tuvo mucho dinero que después Dios le dio todo. Precisamente, tenían todo. Y el hecho de que tengas dinero no significa que no puedas ir al reino de Dios. No es una condición sine qua non. O sea, puedes heredar el reino de Dios, pero tienes que tener espiritual, o sea, pobreza en espíritu. Como decía Jesús, bienaventurados son los que son pobres en espíritu, los que tienen dependencia y necesidad de Dios. Eso, los que tienen necesidad de que Dios los ayude. Dile. Hermano. Ok. No. Dile. Mi mamá quiere decir algo, pero dígame, hable ahora o calla para siempre. Es que ella es tímida. Gracias, hermano. Hermano, qué bueno que usted le explicó eso a Tiziana. Porque yo le digo, hermano, que si ella quiere hacer eso, que se vaya a uno de esos de nuestros países, Latinoamérica, y se ponga en una calle, como los inválidos, muchos inválidos, que no tienen la posibilidad de una silla de ruedas o algo con que moverse, que tienen que hacerlo con un cartón. Yo le digo, si tú quieres hacer eso, que para tú sentirte bien, ve, hazlo. Nadie te tiene presa, porque ella está siempre con eso. Bueno que usted le dijo eso, hermano. Entonces yo le digo, tira la silla y todo por el balcón, bota todo y vete como esos inválidos, que darían todo el oro del mundo para que alguien le llevara una silla de ruedas o por lo menos ¿cómo se llama eso? Un trotinete, una cosa de eso que tú te montes encima y con las manos tú vas haciendo. ¿Me explico? Sí. Ay, gloria a Dios que usted me le explicó eso, porque ella está con eso de que ella no es ninguna rica. No, pero yo puedo decir, humildes, somos pobres. No, yo no soy rica, claro que no, pero yo quiero, pero en comparación a muchas personas en Latinoamérica, en Europa obviamente todo, hasta Agustín está mejor, estamos todos mejor aquí. Bueno, eso no es ninguna mentira, eso no es ninguna mentira, bueno. Pero yo lo que quiero saber, hermano, otra cosita, solo eso es, si nosotros tenemos posesiones, si nosotros tenemos vidas cómodas como cristianos,
¿Cómo vamos a ser pobres espirituales si nos vamos a acostumbrar a todo este disparate? Yo no me acostumbro, hermano. Yo tengo 40 años. Acuérdate de lo que estudiamos de la parábola del mayordomo infiel. O sea, Exacto. ¿para qué Dios te da las riquezas y las posesiones materiales? Me gustaría aportar algo, que es mi opinión. Me gustaría aportar algo. Sí, Daniel. Daniel, sí, dime. Bueno, es algo que también, lo que dice Siana, también es algo que a veces yo muchas veces me he preguntado. O sea, por esa parte de los ricos y tal, porque mucha gente dice, la religión, entonces lo que impulsa es la pobreza. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Siempre en la Biblia, cuando habla de los ricos, cuando habla de vende todo lo que tienes, de que no hagas tesoros en los cielos, cuando menciona a los ricos, no es, o sea, no es simplemente porque sean ricos porque tengan mucho dinero. Normalmente, claro, cuando hablaba de los ricos era gente que tenía mucho dinero. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere Jesús? No es que tú seas pobre o no seas rico, sino que Dios sea lo primero en tu vida. No importa que tú seas el Bill Gates, no Elon Musk, el hombre más rico del mundo, no importa. Sino que a pesar de toda tu riqueza, si viene Dios y te dice, mira, si no vendes todo lo que tienes, no vas para el cielo. Mira, que no me importa que haya trabajado toda mi vida para ser el hombre más rico del mundo, porque lo más importante siempre será seguir a Dios. Y lo de ser pobre en espíritu es prácticamente ser humilde, humilde en el sentido de que no importa todo lo que yo haga, no importa todo lo que yo tenga en el mundo, sino lo importante es que primero que todo eso se lo debo a Dios, nada es por mí o por mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que tienen mucho dinero tienden aunque a veces parezcan humildes, son como que pero es que yo trabajé, yo me esforcé, yo hice, yo gané, yo esto, ¿cómo voy a abandonar todo esto? Que no sé qué tal, que yo tanto, que vine de abajo. Muchas cosas así. Y normalmente en su corazón no son humildes, sino están llenos como de un ego gigante y se creen superiores porque, no sé, tienen mucho dinero, aunque a veces no parezca. Y realmente cuando habla de la riqueza o sea, cuando habla de vender todo, o sea, es como al joven rico que le decía, vende todo, es porque cuando tú quieres realmente seguir a Dios, tú estás dispuesto a dejar todo por Dios. No es que lo tengas que dejar, pero como tú quieres ser perfecto y quieres realmente seguir a Dios, bueno, véndelo todo para ver, como dice Agustín. Realmente tú quieres seguir a Dios, bueno, maestro, ¿qué tan dispuesto estás tú a seguir a Dios realmente? Ese es lo que yo entiendo. ¿Por qué? Porque si entonces ser rico fuera algo anticristiano, entonces Dios, después de que en la historia de Job, Dios no le hubiese dado todo Dios no le hubiese dado todo a Job después que se lo quitó. Cuando Salomón le pidió sabiduría, no le hubiese dicho, bueno, tú que pediste sabiduría, para te va a dar todas las riquezas del mundo. Entonces, ¿para qué le dio riqueza? Entonces Dios lo está condenando. O sea, no tendría ningún sentido. Entonces, la cuestión es eso, que normalmente cuando habla de los ricos es como los fariseos. Los fariseos eran ricos, entonces ellos lo que les importaba era su estatus, lo que la gente dijera, cómo estaba en el mundo, y no realmente lo importante que es Dios. Entonces, Dios quiere que en nuestra vida, en nuestra jerarquía de valores, Dios esté primero y no sea más nada que Dios. O sea, si de repente el día de mañana yo tengo que vender todo para poder ganarme el cielo, lo venderé y me sentiré feliz. ¿Por qué? Porque me estoy ganando el cielo. Eso es lo que yo entiendo y eso es lo que yo he hablado bastante con mi papá, porque son temas que hemos tocado interesantes, porque también a veces tengo mis discusiones, pero claro, a veces uno también quiere tener una buena vida, quiere estar cómodo, ¿sabes? Tampoco quiero vivir en la calle, ¿me explico? Y eso. Pero cualquier cosa, si tienes mucho problema, aquí Portugal es un país donde la gente gana poco, podemos intercambiar. En Suiza la gente gana más. Sí, pero la vida es mucho más cara también en Portugal, mi amor. Tranquilo. Lo digo echando broma. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermano Joel, que creo que quería decir algo. O Alejandro, creo que estabas primero, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Alejandro? Sí, bueno, comentar algo y me hace reflexionar, Tiziana, en algo importante y meditando, ¿no? De dónde venimos. Yo pienso que citando la Biblia primeramente, porque ese es el consejo de Dios y es la palabra de Dios, y ¿no son Galileos estos? ¿De Galilea o de Nazaret puede salir algo bueno? Refiriéndose a los apóstoles. Y los apóstoles sin letra, sin vulgo, personas que no eran importantes en la sociedad, fueron los que anunciaron el mensaje más importante de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo no me considero nada delante de un rico. Yo vengo de Venezuela, vengo de una familia no rica. Yo nunca me faltó un plato de comida en mi casa, es cierto, pero yo llegué a Madrid con 600 euros y no tenía nada más.
Y yo no me pongo a pensar si este país es mejor o peor, y me pongo a pensar ¿será que soy luz en Madrid o soy tinieblas? ¿Será que estoy en Suiza y Dios me envió a Suiza a hacer luz? Porque en República Dominicana, le aseguro, hermanita, que las congregaciones son numerosas, porque hay una necesidad como dice Agustín, material, que los impulsa a Dios. Quizás puede ser un motivo. Quizás puede ser otro motivo el tipo de cultura, la crianza de los hijos, la familia, el modelo familiar de República Dominicana, que los impulsa más a Dios. Pero a mí lo que me interesa es saber de que Dios nos puso en estos lugares. Y cito a mi hermano Roberto Miranda, yo le doy gracias a Dios por la dictadura de Hugo Chávez, le doy gracias a Dios por el fracaso terrible de Venezuela, porque me hizo emigrar y estoy en Madrid. Y aquí estoy anunciando su palabra. Y le doy gracias a Dios por mis hermanos que se quedaron en Venezuela, porque esa es la otra parte, que siguieron con el rebaño que estaba ahí. Yo salí buscando un bienestar económico, efectivamente, pero no se me olvidó a Dios. A mí no se me quitó de la mente servir a Dios. Y yo sé que Daniel un día decidió salir de Venezuela por un futuro mejor y llegó a Portugal, pero no se le olvidó a Dios. Me acuerdo las palabras de Daniel estando en mi casa: hermano Alejandro, yo me puedo congregar. ¿Dónde nos vamos a congregar estando en Madrid? O sea, buscando la palabra de Dios, buscando a Dios, porque sabemos que donde estamos es como neblina. Y más emigrante que Roberto Miranda, ya creo que ya no va a haber aquí una persona más. Dios les bendiga, hermanitos. Muchas gracias, hermano. Hermano Joel. En los primeros 39 años de casado, me cambié de residencia 23 veces. Solamente. Solamente. Déjenme darles una escritura muy importante. En 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 17 dice: a los ricos de este mundo, enséñales a que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Oigan bien, no está diciendo que uno no debe ser rico, porque se necesitan los ricos para ayudar a los pobres. Está diciendo cómo deben de ser los ricos. ¿Verdad? El rey David, cuando decide dar todo lo que da para la construcción del templo, dice lo mismo: ¿quién soy yo? Si todo lo que tengo es tuyo, ¿quién soy yo para decir que estoy dando si todo esto es tuyo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? O sea, reconoce de dónde viene la riqueza. No tiene ningún pecado ser rico. Lo que tiene pecado es ser rico y ser altanero. Ser rico y no ayudar. Ser rico y poner su confianza en la riqueza. Es al revés, la riqueza, y eso lo comprueba Venezuela, que era el país más avanzado de Latinoamérica, ¿verdad? Casi al último lugar se ha ido. Nomás creo que Haití está peor, y Honduras, no sé. Por ahí andan compitiendo a ver cuál está peor, ¿verdad? Pero eso es lo que ha pasado. Dios sabe exactamente lo que puede pasar de un momento a otro, ¿verdad? Y fíjate de dónde viene la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, está bien disfrutar, no tiene problema si sabemos de dónde viene. Si disfrutamos diciendo es porque yo soy muy inteligente y soy muy capaz y sé cómo ganar dinero, entonces no sirve, no funciona para nada, ¿no? Pero si entendemos de dónde viene la palabra, ahí está. En la segunda carta a los Corintios, al capítulo 9, es muy claro también. Dice la palabra en el versículo 8, y Dios, en el versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer con toda gracia, que toda gracia abunde en ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Cómo da Dios a los pobres? A través de los ricos. ¿A quién hace rico? Al que quiere dar al pobre. Oigan bien, una cosa es querer ser rico
que lo dice 1 Timoteo 6 al principio, eso destroza a la persona, ¿verdad? El que quiere hacerse rico cae en tentación y lazo de muchos deseos. Y luego dice, ¿por qué? Porque la raíz de todos los males es no el dinero, hermanos, es el amor al dinero, es poner al dinero primero. Pero Dios está prometiendo de que si nosotros somos ricos y queremos ayudar a los pobres, adelante, Dios nos da más. Dios nos da más. No me gusta dar testimonios, pero cuando yo decidí en 1992 dejar el mundo corporativo y dedicarme 100% a predicar el evangelio, oigan bien, a los 57 años de edad, yo recibí una reducción de ingresos del 75%. De lo que yo ganaba en el mundo corporativo y lo que yo ganaba como ministro del evangelio. ¿Y me ven más flaco? No. ¿Me ha faltado comida? ¿Me falta casa? ¿Me falta calefacción, aire acondicionado? Nada, no me falta nada. Tenemos que tener cuenta que Dios se encarga. El hermano Henry dice que quiere morir pobre y no sabe cómo regalar el dinero que le dan. Es la verdad. Es la verdad. Tú le preguntas a Henry, ¿necesita ayuda? No, al contrario, tú necesitas ayuda. Vergüenza, hermanos. Vergüenza. Si nos falta dinero, hermanos, si nos falta dinero, es porque no queremos darlo. Porque no queremos darlo. Pruébame, dice Malaquías capítulo 3, versículo 8, léanlo algún día. Pruébame, dice Dios. ¿No? Si tú me das el alfolí, o sea, las primicias de tu grano, si no llenaré, si no lloverán de bendiciones del cielo. Pruébame, dice Dios. Es maravilloso ser rico, pero rico correctamente. Gracias, hermanito Roberto. ¿Algún otro comentario, Agustín? Ya estamos para conclusión. Hermano Agustín, activa tu micrófono. Tu micrófono desactivado, Agustín. Gracias. No, ya creo que con esto podemos estar tranquilos y ya más o menos tenemos la idea de lo que significa la historia del rico y Lázaro. Sobre todo la realidad del tormento y de la consolación. La realidad que existe en ese mundo espiritual del cual no vamos a poder salir, tanto de un lado como de otro. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta y dejar de apreciar más este mundo y apreciar más el que nos espera cuando partamos de aquí. O sea, tengamos en cuenta a Dios siempre. No nos olvidemos nunca de Dios. Lo más importante. Yo siempre le digo a la gente cuando le hablo de la Biblia, porque aquí hablan mucho del Euromillones, la lotería de Europa, que es el Euromillones. Yo le digo, mira, conocer la palabra de Dios es más importante que ganarte el Euromillones, le digo yo a la gente. Y la gente se ríe. La gente se ríe, pero es que es verdad, O sea, es más importante conocer la palabra de Dios y prepararte para lo que viene después que ganarte el Euromillones. Entonces que la gente se ríe, la gente cree que no es así, porque la gente prefiere el Euromillones. El problema es ese del mundo. Pero bueno, nosotros ya tenemos ese conocimiento y lo importante es que sigamos insistiéndole a las personas. Fuérzalos a entrar, como decía la historia de acá de la parábola de la gran cena. Fuérzalos a entrar. Y eso es lo que tenemos que hacer, insistir siempre y no desmayar. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención.